La Cámara de Comercio de Fuerteventura impulsa un año más el programa Afiánzate y lo hace ahora con unos talleres online sobre salud pública que va a impartir la veterinaria del Hospital General de Fuerteventura. Soraya Falcón, buenos días. Hola, buenos días. Soraya, importante acción formativa en estos momentos en los que existe tantísima, pues desinformación o mucha información diferente, demasiada normativa que vamos conociendo en muy poco tiempo además y que vamos a necesitar ir reincorporando para poder abrir los establecimientos con garantías al público. Sí, cierto. Sobre todo ahora lo que se intenta es que todo lo que es el sector de la restauración sepa lo más fielmente posible cómo interpretar y adaptar esta normativa a su establecimiento, que lo haga de la mejor manera posible para garantizar dar productos los más seguros posibles, sí. Ujú. Vamos a despejar entonces las dudas. Esta formación son 2 días, ¿verdad, Soraya? Mañana y Sí, pasado. son 2 días. El curso en sí trata sobre la seguridad e higiene en tu negocio Ujú. y va orientado sobre todo para los propietarios, por así decirlo, los empresarios, y por otro lado para los trabajadores. Cierto Ujú. es que en muchos de estos casos el propietario también es incluso trabajador. Entonces es muy importante que tengan tanto los trabajadores como los propietarios conocimientos sobre cómo interpretar esta norma, cómo Ujú. aplicarla y sobre todo cómo aplicar las medidas de seguridad, sobre todo porque podemos ser portadores de la enfermedad y es muy importante cómo prevenir el contagio. Porque ustedes A ver, además hacen, todo el protocolo, ¿verdad? En toda la cadena, desde que, se consigue el producto hasta que llega a la mesa del comensal, ¿no? Todo eso necesita de unos protocolos para garantizar la seguridad en la cadena. sí, sí, por eso existe la figura del veterinario, ¿no? Del inspector en salud pública y desde el inicio de la obtención del producto, de las materias primas, sobre todo la carne y el pescado, que es muy importante el papel del veterinario, del veterinario en ganadería, por ejemplo, para garantizar, poner en comercio alimentos seguros, libres de enfermedades y, y es muy importante desde el inicio de la producción hasta que el alimento se pone en venta o se comercializa que esté exento de enfermedades, incluso también hasta el final que los propios operadores, los camareros, por así decirlo, Ujú. cocineros que elaboran estos productos, también intervienen dentro de esta cadena y tienen que ser conscientes de los riesgos que entraña y cómo prevenirlos sobre todo. Ujú. Por ejemplo, en un restaurante, que es un negocio, pues de los que abundan, ¿verdad? ¿Qué Ujú. cuestiones se abordarán mañana y pasado en los cursos para que les quede bien claro a los empresarios, a los trabajadores, cómo tienen que operar? ¿Cuáles son, en esa cadena, digamos, aquellas acciones que son imprescindibles para garantizar esa seguridad? Pues básicamente son ya normas que están instauradas o que cualquier bar-restaurante tiene que tener implantadas, que son todo lo que se basa en el sistema PCC que llamamos, que es controlar todos los riesgos que se pueden encontrar en una cocina y en un restaurante, tenerlos previstos, hablar un poquito de toda esa normativa, haciendo bastante hincapié en la higiene del personal, de los manipuladores de alimentos, de la higiene de los alimentos, y también el curso se centrará en la parte final, sobre todo en la normativa que está saliendo ahora a raíz del COVID, Claro. que básicamente hablar de la distancia de seguridad, de la presencia de bioalcoholes, de desinfectarse sobre todo las manos, del Ujú. uso de mascarillas sobre todo, y más que llevar guantes de por sí, llevar guantes, pues sobre todo queremos hacer hincapié en el lavado de manos, porque muchas veces los guantes nos dan una sensación de que estamos correctamente protegidos Ujú. y muchas veces lo que hace es vehiculizar o favorecer incluso que transmitamos más patógenos. Entonces queremos hacer bastante hincapié más en el lavado de manos y en la desinfección de manos que en el uso de guantes ya de por sí. Ujú. Hay un ejemplo, por ejemplo, que es que llevamos guantes, elaboramos productos, por ejemplo, elaboramos materias primas que están crudas y luego cogemos materias primas que ya están procesadas, por ejemplo,
elaboramos una ensalada y luego nos ponemos con carne en el fuego y demás, utilizamos esos mismos guantes y a la vez vamos a desinfectar, por ejemplo, la mesa del nuevo cliente que nos viene y todo eso sin cambiarnos de guantes. Ujú, Entonces es más importante llevar las manos desnudas y bien lavadas y desinfectadas que no llevar un guante. A este término se le llama falsa seguridad que produce el guante y es ujú, verdad que es contraproducente totalmente. ujú. Eso. Y queremos hacer hincapié sobre todo en todo esto, en la normativa que está saliendo, en cómo cumplirla, en lo que nos piden los inspectores sanitarios, que nos van a venir al establecimiento para ver si estamos haciendo las cosas bien y sobre todo reforzar conocimientos desde la correcta limpieza y desinfección de los equipos, de los suelos, de las mesas, equipos de protección para el personal, diferentes tipos de desinfectantes y demás. Es muy importante remarcar, sobre todo ahora, porque esta legislación ya existía, pero reforzarla bastante más a razón del coronavirus. Ujú. Ha hecho usted mención también, Soraya, a los inspectores. Con esto del COVID-19 vamos a ver una labor más intensa por parte de los profesionales de la inspección. Sí, es verdad que tienen ahora los inspectores en salud pública, tienen una ardua tarea porque bares y restaurantes hay millones y revisarlos todos a veces es muy difícil. Por eso Ujú, siempre tenemos que apelar y la responsabilidad, como dice la legislación, siempre recae sobre la empresa alimentaria. En este caso ujú, recaerá si hay cualquier problema en la empresa. Por eso tenemos que remarcar que nosotros como propietarios y trabajadores hacemos las cosas bien. No tenemos que esperar a que venga un inspector a que nos paute o nos corrija, sino nosotros adelantarnos y no correr el riesgo de que nos sancionen o nos cierren el establecimiento, ujú. sobre todo ahora que venimos de 3 meses de inactividad y que lo que quieren sobre todo los propietarios de establecimientos y trabajadores es facturar y trabajar seguro sobre todo para Claro. salir cuanto antes de esta situación. Ujú. Ujú. Hablábamos de reforzar los conocimientos, porque ya existía una normativa en todo lo que es la manipulación, ¿verdad? Para garantizar esa seguridad en los alimentos. A nivel de Canarias, además, ha habido bastante exigencia. Quiero decir que se estaban haciendo las cosas bien. Sí, la mayoría de los establecimientos cumplen, por norma general, cumplen medianamente bien los requisitos mínimos que se exigen. ¿Qué pasa? Que ahora, a razón de toda esta nueva legislación coronavirus, pues son un poquito más exigentes en cuanto a la limpieza y desinfección sobre todo, y en cuanto al uso de mascarillas, que antes, por norma general, en un establecimiento alimentario, en un bar, en un restaurante sobre todo, no exigían a los operarios llevarlas, pero ahora Ujú, a cuestión de que este virus se transmite por las microgotitas a la hora de hablar, pues hay que llevarlas ujú, sí o sí. Aunque ya no solo se transmite este tipo de patógeno a la hora de hablar, se transmiten muchos, ¿no? Muchos otros. Y creo que esto va a marcar un antes y un después en el uso de mascarillas, sobre todo, o así lo espero, en bares y restaurantes, porque a la hora de hablar podemos transmitir muchos otros agentes que no son solo el coronavirus. ujú. Y O son sea medidas que que a tomar en cuenta, sí. la mascarilla ha venido para quedarse, Soraya. Sí, yo creo Nos que sí. tenemos que ir acostumbrando, tendremos que quizá también, ir diseñando otros modelos que nos den quizá menos sensaciones, de agobio, ¿no? No sé si Sí, esto es posible, pero la verdad que nos tendremos que ir acostumbrando precisamente para garantizar esa salud, ¿no? Y evitar esos contagios, no solo por coronavirus, sino también otros agentes patógenos, como apuntaba Soraya. Más cuestiones. Hablábamos de geles, hablábamos de esos desinfectantes. ¿Vale cualquiera o tenemos que ser también muy precisos a la hora de elegir? pues en principio con este respecto de los desinfectantes y biocidas, que me gusta hablar más del término biocidas, que son todos Ujú, aquellos productos que están destinados para controlar o matar, entre comillas, dicha la palabra, virus y bacterias. Hay varios tipos. No están los TP1, TP2, TP3, TP4 y TP5. Hay algunos que son de uso para personal no especializado
que es en este caso lo que hablamos de los geles desinfectantes, que son Ujú. Los de las TPO, manos, ¿no? Los para, que utilizamos para las manos, ¿o no? Estamos hablando de la limpieza de un establecimiento. exacto, están los que pueden ser para el humano, para desinfectar nosotros, y luego están los que están para desinfectar el establecimiento. Ujú, Lo recomendable siempre es lo que nos marca el ministerio, los que están los biocidas autorizados por sanidad. ujú. Siempre es mucho mejor utilizar esos desinfectantes que están publicados. De hecho, se hizo una actualización de estos biocidas autorizados por el ministerio el día 20 del mes pasado, de mayo. Se hizo una versión actualizada que está publicada en internet y ahí constan todos los desinfectantes para uso, Ujú. para este tipo de uso. Soraya, Siempre se recomiendan el uso de estos desinfectantes. Soraya, entiendo que ustedes van a dar cuenta precisamente de este listado también o de dónde informarse a la gente que vaya a participar en los talleres de la Cámara de Comercio sobre salud pública dentro del programa Afiánzate. Sí, 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 por supuesto, tienen que estar en conocimiento, incluso hay ronda de dudas que nos pueden preguntar si el tipo de Ujú. biocida que ellos utilizan Es está el correcto, permitido. ¿no? Ujú. Exacto, si es correcto, si no, sobre todo pues, se basa en el etiquetado, si aparece en la lista. Y siempre por lo menos recomendar uno que esté dentro de esta lista y que no tengan problemas con la autoridad competente a la hora de que les realice una inspección. Ujú. ¿Con Eh, algún otro producto también tenemos que tener cuidado o aparece pues un listado oficial de marcas concretas para avalar la idoneidad de ese producto y no de otro quizá? para los desinfectantes de manos también hay una lista específica. Ujú, O una composición específica, es decir, el ministerio dice tiene que tener tanto porcentaje de alcohol, tanto porcentaje de producto que en sí que lleva en el etiquetado tiene que cumplir. Si no lo cumple, no es un producto recomendado. ujú, Entonces, para eso también hay listas que daremos en el curso para que ellos sepan buscarlas y saber si los productos que ellos han comprado se ujú, adaptan a esta normativa y poder justificar que están haciendo las cosas bien. Sobre todo ujú. ese es el fin de todo esto, que trabajemos bien, que todo lo que hagamos esté justificado en base a algo y se minimice el riesgo ante todo. Y se minimice el riesgo y podamos de alguna forma, bueno, pues retomar la actividad, ¿no? Con las Sí. mayores garantías y eso lo podemos ofrecer si hacemos las cosas bien y para ello hay que conocer cómo hacer esas cosas bien, para eso está este curso. Uso de los baños, es otra de las cuestiones también que están estos días un poco poniéndose sobre la mesa en Ujú. esta, bueno, estamos ya en la fase 3 de la desescalada, ya vemos cada vez que hay más negocios, más negocios de restauración también que están abriendo sus puertas. ¿Puede un establecimiento prohibir el uso del baño? En principio la legislación no pone nada específicamente que pueda prohibir es decir, no dice que debe de estar abierto al público este baño. De hecho, Ujú, incluso puede tenerlo inhabilitado su uso si el establecimiento no ve posible por reducción del personal aplicar la normativa COVID con respecto al higiene y lavado de baños. La ujú, normativa nos dice que el lavado y desinfección del baño, de los aseos públicos, debe ser mínimo 6 veces al día. ujú, Si el ujú, propietario nos dice que no tengo capacidad para tener una persona, a más de un personal trabajando, entonces el baño no garantizo que lo pueda desinfectar mínimo esas 6 veces en función de la frecuencia también de uso, pues obviamente lo puedo tener cerrado. De hecho es más, por así decirlo, más precavido cerrar el baño o el uso del baño, restringirlo, que ujú. dejarlo abierto y no cumplir con esta norma. Es verdad que pueden agarrarse a esa situación. Ante la duda de que no esté bien desinfectado y lavado el aseo, pueden permanecer cerrados. Ujú. Es otra de las cuestiones también que poníamos sobre la mesa, que nos surgía, la verdad, que bastantes dudas. Soraya, usted como veterinaria, hemos visto que hay bueno, colegios de veterinarios ahora que están un poco bueno, recriminando al gobierno que no se haya contado con ellos a la hora de gestionar esta pandemia de un virus que procede de animal, ¿no? Ujú. Sí, ¿Cómo usted también lo valora? ¿Cree que no se les ha tenido en cuenta a ustedes como colectivo, digamos, esencial, determinante a la hora de diseñar una estrategia?
Sí, me parece un tema muy importante, sobre todo porque aquí en Fuerteventura, la gerencia del Hospital General de Fuerteventura me tiene a mí como contratada, veterinaria contratada, para gestionar y aportar diferentes visiones sobre todos estos temas, enfermedades zoonóticas, Ujú, que son un alto número, casi un 80% de las enfermedades que afectan a día de hoy a todas las personas provienen, no tienen origen en animales, y el veterinario puede aportar mucho en estos términos. Es verdad que a nivel nacional y en otras comunidades, pues no se ha tenido en cuenta la visión del veterinario, y creo que la isla de Fuerteventura es una isla pionera a este respecto, porque cada vez se tiene más, sobre todo en países más avanzados en términos ciencia y demás, contar con un enfoque multidisciplinar, tanto biólogos, ujú, médicos, veterinarios, farmacéuticos. Cada especialidad puede aportar su visión de un mismo problema, y, por supuesto, poniendo todas estas cosas en común, pues se llegan mucho antes a consensos y a soluciones. ujú. Y es verdad que en este punto de vista el veterinario, desde la enfermedad espongiforme bovina, este brote que hubo, Las vacas eh, locas, ¿no?, que le exacto, llamábamos, la gripe exacto. aviar, es que ya vienen siendo unas cuantas que venimos escuchando, ¿verdad? Es verdad que no con tanta incidencia como esta pandemia del coronavirus, pero sí han sido temas que han ido surgiendo y a los que hemos ido haciendo frente, y ustedes han estado en primera línea. Exacto, desde las vacas locas, como se llama comúnmente, hasta el último brote de ébola, Ujú, enfermedades ya transmitidas por alimentos. Es decir, el veterinario tiene mucho que aportar porque conoce de primera mano cómo se comporta en el primer hospedador de la enfermedad y cómo lo vehiculiza hasta el humano. Es verdad que ya el término humano pues sabe mucho más un médico, pero ujú, también es verdad que podemos aportar muchas soluciones en cuestión de prevención de enfermedades. Estamos acostumbrados a trabajar con rebaños, con grandes cabezas de ganados, con multitud de Ns muestrales, como decimos, y sabemos cómo prevenir las enfermedades colectivas. ujú, Entonces, me parece importante que se reivindique el papel del veterinario en este aspecto y que se les permita aportar soluciones. ujú. De hecho, creo que la gerencia del Hospital de Fuerteventura ha sabido reconocer este hecho, y de esa razón estoy yo trabajando con este equipo Ujú, multidisciplinar, cada uno aportando sus conocimientos e intentando hacer las cosas lo mejor posible, que es la única manera que veo de afrontar todos estos problemas en sí. ujú. Y usted, bueno, pues aporta dentro de lo que es este equipo, yo no sé por cuántas personas está formado este equipo Eh, multidisciplinar en la bueno, gerencia. en la gerencia es verdad que sobre todo trato con lo que es el personal médico, Ujú, pero también constamos de biólogos, tengo una compañera bióloga. También estoy yo como veterinaria y sobre todo médicos y farmacéuticos, ujú, pero tocamos todas las especialidades, como digo yo, habemos de todas las especialidades, intentamos poner a debate cómo prevenirlo, cómo gestionar este tipo de enfermedades y elaborar protocolos, que al final es de lo que se trata, ujú. protocolos sobre los que trabajar y prevenir. Sí, Ustedes sí. están elaborando desde la gerencia protocolos propios para la isla de Fuerteventura para ir viendo cómo se van, bueno, pues diseñando esas estrategias y aplicando, sobre todo, en la actividad también económica. Sí, sobre todo en mi campo, por así decirlo, lo que más interviene es aplicarlo sobre todo a la seguridad alimentaria, Ujú, evitar los contagios desde este punto de vista, y sobre todo formar a los empresarios, a los trabajadores que van ahora a exponerse a todo esto, exponerse de la forma más segura para evitar los contagios. Es ujú, una problemática de salud pública, y es verdad que sí, que intentamos desde nuestro sector pues aportar todas las medidas posibles y concienciar a la gente, es decir, desde mi ámbito de aplicación, cómo podemos extrapolarlo a la población ujú. y intentar que no se esparza, por así decirlo, se propague tan rápidamente el virus, y prevenir contagios. Ujú. Soraya, espero que haya mucha gente, muchos empresarios, muchos trabajadores que vayan a la formación, que es gratuita también, se nos había olvidado decirlo. No sé si todavía quedan plazas para poder asistir. Pues creo que queda alguna plaza, todavía estamos Ujú, a tiempo. El curso empieza
mañana miércoles Ujú, y miércoles jueves, y sí, creo que queda alguna plaza disponible. De ujú, todas maneras, desde la página web www.cámarafuerteventura.org están los formularios de inscripción ujú. y creo que todavía queda alguna plaza, sí. Bueno, pues vamos a invitar a todas las personas que estén interesadas, profesionales que trabajen en el sector de la restauración, también los empresarios que tengan negocios, pues qué mejor manera de conocer cuáles son esos protocolos que de la mano de la veterinaria del Hospital General de Fuerteventura. Soy Falcón, un placer estar con usted. Gracias por aportarnos también ese punto de vista que quizás es verdad que lo hemos tenido bueno, pues un poquito apartado, un poquito olvidado, pero es cierto que los veterinarios, lógicamente, juegan un papel fundamental, como han venido desarrollando en muchas otras ocasiones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de COPE. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.